sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar. Si en algo podemos distinguir a la vida de hoy día de la de hace unos años es en las prisas, en el ritmo frenético que lo envuelve todo y que quizá no debería. Por ejemplo, hoy día dedicamos mucho menos tiempo y también esfuerzo en muchas ocasiones a, por ejemplo, a nuestra conducta alimentaria, a lo que comemos, a prepararlo y además a pensarlo antes de ello. Y esto en una familia implica pensar en la alimentación de muchos de sus miembros y sobre todo de los más pequeños. Por eso abrimos ya nuestra escuela de padres y damos la bienvenida a Javier Quintero, director de SeaKids y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Ira. ¿Qué tal va, la semana, lo poquito que llevamos? Bueno, avanzando favorablemente, evolucionando favorablemente. Nos dirigimos hacia el fin de semana y... Pero queda todavía. Pero nos vamos dirigiendo, oye, que siempre está bien. Bueno, hablamos hoy de las prisas, decíamos, de cómo afectan a lo que comemos y principalmente de esto, de qué es lo que comemos y sobre todo qué es lo que se acostumbran a comer los más pequeños, si te parece. Yo creo que es un punto clave en la educación de un hijo y en el desarrollo de un pequeño. Fíjate que es paradójico porque realmente la alimentación de los más pequeños durante los primeros meses de vida está milimetrada, ¿no? Es decir, el paso del lactante a empezar a incluir diferentes texturas para empezarlo luego después con diferentes tipos de alimentos, ¿no? Y luego llega un momento en el cual una parte importante de la crianza está muy enfocada en la alimentación del niño para después la alimentación transportarla casi en una cosa frugal, es decir, que le caliento cualquier cosa y espaguetis y pizza y salchichas y con eso voy tirando, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque en realidad la alimentación es crucial para muchas cosas. Por supuesto, para el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, que hemos mencionado alguna vez. En la adolescencia, la anorexia y la bulimia son problemas, y problemas graves y problemas importantes. Quizás otros problemas que en realidad no los tenemos tan en nuestra mente, pero que son tremendamente relevantes, como es el sobrepeso y la obesidad, lo que es la pandemia del siglo XXI. Luego hay otros trastornos, como el trastorno por atracones, que quizás pasa de manera más desapercibida, pero que afecta al 2 o el 3% de nuestra población. Es decir, que son situaciones en las cuales hay un comer impulsivo. Pero por encima de esos trastornos, sabemos que hay una parte muy importante en nuestra alimentación y que en etapas cruciales de nuestro desarrollo influye de manera determinante en nuestro funcionamiento, en nuestro crecimiento. Uh-huh. Rendimiento cognitivo, pero también crecimiento físico. Y esa parte la hemos desatendido y está tremendamente desatendida. ¿A qué edad empiezan los padres, las madres a desatender? Porque decías tú, hay unas etapas de la vida en las que está muy claro lo que tienen que comer los niños, muy tasado, muy medido, y a partir de un punto se nos olvida que siguen siendo niños. ¿Cuál suele ser ese punto? Hombre, yo creo que no es un punto, sino porque realmente no en todos los casos ocurre así, pero sí podemos encontrar un síntoma. Uh-huh. Y el síntoma lo podemos encontrar en los desayunos. Muchas veces, por las prisas, porque es que el niño se levanta con mucho sueño, porque es que no le apetece, por 1000 razones, que acaban intentando justificar que el niño no tenga un desayuno saludable, o que el niño no haga un desayuno saludable. Y eso yo creo que es importante. Si nos damos cuenta al final, el desayuno es la comida más importante del día, sobre todo para un niño en edad escolar. Es decir, el niño ha estado 10 horas en ayuno, se levanta, tiene que ingerir esos nutrientes que va a necesitar para la actividad del día, donde además se va a concentrar de manera específica en la mañana, donde va a tener sus clases, donde va a tener su ejercicio, y muchas veces el niño sale de casa con un vaso de leche y a correr, ¿no? Es decir, yo creo que
quizás más que el momento en el tiempo evolutivo, yo lo que les invitaría es a reflexionar como síntoma o como paradigma de la conducta alimentaria de nuestros hijos en el desayuno. ¿Qué debería desayunar un niño? Bueno, vamos a poner, no sé, entre los 5 y los 10 años, por ejemplo. Quizás suene reiterativo, pero nunca está mal recordar un poquito más cómo debería ser esa comida principal del día. A mí me parece que el desayuno tiene que ser un desayuno equilibrado. Debe tener algo de hidratos de carbono, preferentemente de los que se liberan a lo largo del día, no de liberación inmediata, es decir, no solamente azúcar, sino algún otro hidrato de carbono, como puede ser un cereal o como pueda tener alguna fruta, y luego algo de proteína, que puede tenerlo a través, por ejemplo, del jamón york o de cualquier tipo de fiambre, ¿no? Y esa combinación yo creo que es lo ideal. ¿Eso en qué se traduce? Una tostada con jamón y un vaso de leche, cereales con un poco de fruta, unas galletas con un colacao al cual le podemos poner algo más. Es decir, que tampoco, vamos, sería fantástico llegar al modelo del desayuno inglés, es decir, con huevos, con bacon, con salchichas. A lo mejor el bacon y salchichas no es lo más saludable, pero sí de alguna manera empezar a plantearnos los nutrientes equilibrados, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Y luego, es muy importante también situarnos en el espacio donde al niño le apetezca. Es decir, yo creo que al final no hay nada en los genes de los niños ingleses que les haga desayunar mejor que los niños españoles. Lo que hay es un hábito a lo largo del tiempo, una sensación donde, bueno, total, es que se levanta muy cansado, es que no tiene hambre. Bueno, no pasa nada. Es una conducta. Y como toda conducta va vinculada al hábito, va vinculado a la repetición de ese comportamiento. Si nosotros eso lo vamos dejando pasar, efectivamente el niño, pues ya cuando tenga hambre, media mañana, pues ya verá de qué tira, ¿no? Y tirará pues eso de bollería industrial. Claro, esa era la pregunta que yo estaba pensando. Al final los niños, pues lo que dices, a lo mejor no tienen hambre, pero a lo mejor la tienen y lo único que quieren desayunar es chocolate. ¿Qué hacemos? Pero de nuevo es educación. Es decir, si el niño solo quiere tomar chocolate, pero me da igual que sea a la hora de desayunar o a la hora de comer. Tenemos que tener en cuenta que cuando hemos hablado aquí muchas veces de la conducta, y a mí la conducta, la alimentación me parece, la conducta alimentaria me parece un ejemplo maravilloso de cómo de cómo en un contexto familiar somos capaces o no de regular la conducta X de nuestros hijos. La conducta es de las pocas conductas, la conducta alimentaria es de los pocos comportamientos que tiene un sistema de alarma. Si yo no como, en algún momento tendré hambre. Y con ese hambre tendré ganas de comer. Pero yo puedo pasar a una comida racional y puedo hacer mis 4 o 5 comidas al día, variadas y equilibradas. Y comeré con hambre o sin hambre. Es más, es mucho más saludable comer sin hambre. Comer de una manera organizada en lugar de comer con hambre. Es decir, comer con hambre es un error. Es lo que nos lleva después a que el niño acaba teniendo una disregulación en la alimentación y encontramos trastorno por atracones, encontramos sobrepeso, obesidad. Y eso es un problema creciente. 22-25% de los niños tienen sobrepeso. Es una barbaridad. Claro, eso le echamos la culpa a las videoconsolas. Sí, también. Pero, ¿cómo es nuestra conducta alimentaria? Tenemos que empezar a comer con cabeza y no a comer con hambre. Javier, lo has mencionado un par de veces y, bueno, creo que es algo lo suficientemente desconocido como para que nos expliques, antes de continuar, en qué consiste exactamente este trastorno de la conducta por atracones, de la alimentación por atracones. Lo que ocurre es que, como lo habitual es que hay una impulsividad muy marcada, se tiende a comer con hambre y una vez que se empieza a comer, uno no es capaz de parar. Planifica que va a comer X y se come 2, 3, 4X. Eso lo hace con sensación de pérdida de control. Es decir, la sensación es que no es capaz de parar, no soy capaz de parar lo que estoy haciendo. Y luego hay una sensación de disconfort posterior, bien de culpa o incluso a veces de malestar, porque he ingerido mucha comida en muy poco tiempo. Eso lo vemos muy frecuentemente en los chavales. ¿Por qué? Porque se saltan el desayuno, el hambre lo van mitigando por la mañana porque van llegando y luego llegan a un determinado momento del día, suele ser la tarde cuando llegan a casa, porque encima en el colegio pues han comido de aquella manera, porque tampoco, entre comillas, les gustaba la comida del cole, y llegan a casa y entonces se preparan la merienda y no es una merienda, es un auténtico atracón. Banquete. Y eso es mucho más frecuente. Si fuera un banquete, pues no estaría ni tan mal. El problema es
que se hace con sensación de pérdida de control, sin disfrutar lo que está haciendo, sin planificarlo, con una impulsividad muy marcada. Y ese es el atracón, que es lo que marca ese trastorno por atracones, el binge eating disorder, que empieza a ser un problema muy importante en Estados Unidos, que las clasificaciones diagnósticas publicadas hace unos años nos lo sitúan como uno de los retos en la alimentación para los próximos años. Uh-huh. Y un poco más allá, porque bueno, al final pues son los trastornos alimentarios, estamos acostumbrados a ellos en cierta medida, a oír hablar de ellos, a saber más o menos en qué consisten, pero ¿qué problemas psicológicos puede conllevar al niño una mala alimentación, más allá de, pues eso, de una obesidad que luego va ligada a cualquier otro trastorno? Hay una cuestión que es importante eliminar, ¿no? Es ese el mito del gordito feliz, ¿no? Nosotros hicimos un amplio estudio para intentar evaluar autoestima, autoconcepto de una muestra muy amplia de pacientes con sobrepeso y obesidad, y nos dimos cuenta que todo lo contrario, en realidad no están a gusto ni con su cuerpo, por supuesto, ni tampoco con su funcionamiento. Los problemas que aparecen relacionados a la alimentación son bidireccionales. Es decir, hay veces que de un mal manejo emocional nos lleva a intentar compensar esa ansiedad muchas veces con la alimentación, eso que llamamos el emotional eating, es decir, que estoy emocionalmente mal y lo que creo es que dándome un premio con algún tipo de alimentos, habitualmente, lo has mencionado antes, el chocolate tiene muchísimas papeletas precisamente porque tiene azúcar o tiene triptófano, es decir, tiene toda una serie de nutrientes que nos permite tener una falsa sensación de control de esas emociones y efectivamente de esa emoción acabamos teniendo un problema de alimentación. Pero otras veces es al revés. Hay una alimentación diferente, hay una alimentación desorganizada, un sedentarismo y eso luego acaba teniendo una repercusión emocional en segundo tiempo. Es decir, que digamos que el recorrido de la emoción a la alimentación y de alimentación a la emoción es bidireccional, uh-huh. Es decir, se va y se vuelve por el mismo camino. ¿Y suelen ir ligados? Es decir, ¿una persona que se alimente bien tiene más posibilidades de tener menos problemas psicológicos que una que no lo esté, que no esté bien alimentada? Sin duda alguna, la alimentación saludable nos previene de muchísimas cosas. Sabemos que es muy importante comer bien para nuestra salud cardiovascular, sabemos que es muy importante comer bien para nuestra salud digestiva, por supuesto, y también es importante comer bien para nuestra salud mental. Uh-huh. Es decir, el estar a gusto, el comer bien, el tener un equilibrio nutricional. Hay determinados nutrientes como los ácidos grasos omega 3 que sabemos que son importantes como moduladores del estado de ánimo. ¿Dónde encontramos los omega 3? Fundamentalmente en el pescado, fundamentalmente en algunos frutos secos como la nuez, y sabemos que son importantes. Es decir, que en dietas carenciales en omega 3 pues tienen una mayor relación con algunos cuadros depresivos, con algunos cuadros de neurodesarrollo. Eso no quiere decir que a la inversa pues podamos curar un trastorno depresivo tomando nueces. Uh-huh. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Bueno, antes de terminar, como todas las semanas, para proteger nuestra salud física, pero también la mental, no sé si les podrías dar un consejo a esos padres que tienen niños todavía pequeños, pero que ya tienen que alimentarles con una variedad de comidas, pues cómo deberían, qué puntos principales deberían tener siempre en su cabeza a la hora de pues establecer una dieta semanal o mensual. Tenemos que ser capaces de educar a nuestros hijos en comer con cabeza y no comer con hambre. Es decir, lo que tenemos que enseñarles es que hay que tener una organización, alimentación, un mínimo de 4, un ideal de 5 comidas al día distribuidas, no copiosas, pero sí frecuentes. Y eso es lo que sabemos que después va a tener muchísimo efecto positivo en el desarrollo y en la salud. Publicábamos hace muy poquito tiempo una tesis doctoral donde, analizando un montón de adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria, un factor que relacionaba con el riesgo o no de tener un trastorno de la conducta alimentaria, es decir, la anorexia y la bulimia, fundamentalmente era la autoestima y el hacer menos de 4 comidas al día.
El que hacía más de 4 comidas al día tenía menos riesgo de desarrollar un trastorno de alimentación que aquel que no se llegaba a hacer 4, sino que hacía 2 o 3 comidas al día. Se saltaba el desayuno, mal comía, cenaba, ese tiene más papeletas de acabar teniendo una anorexia, una bulimia o un trastorno por atracones. Será un tema que retomemos si te apetece más adelante. Y una última duda. Enseñar a nuestros hijos a comer con cabeza no quiere decir solo decírselo, quiere decir demostrárselo también, entiendo. Sabemos que nuestros hijos hacen lo que ven, no lo que les decimos que hagan. Pues vamos a por ello. Muchísimas gracias, Javier Quintero, una tarde más. Gracias y muy buenas tardes a todos.